usted busca en la Biblia, va a encontrar que en los tiempos de Moisés, quizás pensamos que solamente las manifestaciones del Espíritu se dieron después del Pentecostés. Pero cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que en el libro de Moisés habla de que los ancianos profetizaban y que el Señor hoy quiere hacer lo mismo con nosotros. Aleluya. Vamos de nuevo entonces para entender un poco lo que hablamos la semana anterior acerca de esas manifestaciones del Espíritu. Usted tome nota, porque hace como 6, yo no sé cuántos años atrás, quizás hablamos de esto y no habíamos vuelto a tocar el tema. Pero usted tiene hoy el privilegio de volver otra vez y mirar acerca de esto que Dios nos quiere hablar. En el libro de Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice que reposarán sobre él. Cuando Isaías está profetizando 700 años de que apareciese Jesús, él estaba hablando que sobre Jesús iba a reposar el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia. Léalo conmigo y verá que usted se lo va a grabar. Y en su oración usted va a recordar que usted necesita pedirle al Señor que active ese espíritu en usted. Diga: el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Para usted que quizás es nuevo con nosotros en la iglesia o nos escucha por primera vez, nosotros le animamos a que cada vez que usted esté en la iglesia empiece a repetir. ¿Por qué? Porque de esa manera su mente empieza a acumular palabras de sabiduría. Usted repite la palabra y usted se hace sabio. Segundo, usted hace que el pensamiento suyo no esté divagando, porque si no se le va a hacer muy largo las 3 horas que hoy vamos a predicar. Pero cuando usted está en esa conexión, usted termina y dice: ¿y nos vamos? Apenas viene el hermano que va a despedirse, ¡oh!, se acabó. Pero porque usted ha estado en un tiempo permanente en una comunión con el Señor. Pero aquí está lo que Dios habló a Isaías. Isaías lo puso en escritura 700 años y nos dice que estos 7 espíritus iban a ser colocados en el Hijo. Y de hecho en él estaban todos los 7 espíritus. Pero luego, para que esto se diera, yo les recuerdo lo de 8 días, se abren los cielos, Jesús está en el Jordán y ahí es donde hay esa proclamación profética de que el Señor mira y dice: este es mi Hijo amado, y ahí es cuando se cumple la Escritura. Hoy podemos ver por la Escritura ya que se abrieron los cielos en el Antiguo Testamento y se abrieron los cielos en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le abre los cielos al apóstol Juan y le revela lo que hay en los cielos, que es esa manifestación de los 7 espíritus de Dios. Y le muestra 7 candelabros. Recuerden eso y no vamos a ir al candelabro otra vez, porque ya lo explicamos la semana pasada. Si usted necesita, busque esa prédica que está en la red, en internet, y podemos volver otra vez puede volverlo a ver. Entonces habló al apóstol Juan acerca de que cada candelabro, él le mostró 7 candelabros o 7 candeleros. Y esos 7 candelabros le dijo: estas son las 7 iglesias. Y lo que le estaba diciendo es que cada iglesia es en la mente de Dios un candelabro. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios plasmó en ese candelabro es lo que Dios quiere que nosotros en la iglesia hagamos. Y el candelabro que nosotros conocemos y que también les expliqué a ustedes que es uno de los símbolos más fuertes que identifica a Israel, y usted lo ve en todas partes cuando está allí. Hay algo muy especial, y es que Dios le dio instrucciones claras a Moisés para que él lo construyera, dice la escritura, de una sola pieza. Pero llama mucho la atención que le dice que desde el centro van a salir 3 brazos para este lado y 3 brazos para este.
¿Y por qué es del centro? Porque en el centro está el tronco, el árbol de la vida, y ese es Jesús. O sea que de ahí van a salir los 6, los 3 a un lado. Dele el aplauso al Señor, no se lo guarde. Dele eso, a los 3 a un lado y los 3 al otro. Y de esa manera Dios hizo que construyesen ese candelabro y que se mostrara que son lo que Dios quiere para la iglesia. Así que en la iglesia no se puede mantener una lámpara apagada. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted tiene una lámpara encendida, su corazón vive de una manera diferente. Porque si usted tiene un espíritu diferente o superior, su comportamiento y resultado tiene que ser superior. Se lo digo otra vez. Si usted tiene un espíritu diferente, usted tiene que tener un comportamiento diferente. Usted no puede estar en la iglesia después de tantos años y seguir con el mismo pensamiento. Venir a la iglesia y estar triste. No entender las cosas, sabiendo que Dios le dio a usted el entendimiento, la revelación de la palabra. Ahora, hay algo en nosotros que no está funcionando, pero que necesitamos entenderlo para que se activen en nosotros esas manifestaciones del Espíritu. La semana pasada hablamos rápidamente quizás, pero no entramos al detalle. Yo quiero que usted vaya conmigo y empiece a mirar cuál de esos usted anhela más. Pero yo le diría que no coja uno solo, anhele los 7. Porque qué tal que el Señor se agrade de usted y le dé 3 o le dé 4. Imagínese que su esposo tenga 3 y usted tenga 4. Ahí están los 7. O que el Señor diga, voy a darle a esta familia completico. Y los pone bajo el mismo paraguas, ¿cierto? La misma unción. Y le da a los hijos cada uno de a uno y a usted lo premia con de a 2. Ahí está. Esa es la bendición de Dios. Diga conmigo, un espíritu diferente. Anhele un espíritu diferente. Mira, el que tiene un espíritu diferente vive feliz. ¿Cuántos dicen amén? Ah, poquitos. Ok, entonces usted necesita conocer mucho más. Sí, el que tiene un espíritu diferente no anda toda hora, ay, qué dolor. Ah, no, usted tiene ese espíritu dentro que le dice, con Cristo todo es posible. Yo tengo a Cristo que me fortalece. Y yo quiero que vamos al primero que les voy a explicar hoy. De esa lámpara hay una que es la lámpara que muestra que hay un espíritu que se llama el espíritu de sabiduría. Amén. Diga conmigo, sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué fuerte a veces es la Escritura, ¿sí o no? Porque nos habla directamente y te dice, si tú desconoces la Escritura, tú eres un insensato. Porque has despreciado la enseñanza del Señor. Así que aquí dice la Escritura, que es donde nosotros podemos entender los misterios de Dios, y aquí está la sabiduría. Pero tú dirás, entonces necesito una Biblia negra. No, no es así. La sabiduría está en tu interior. Cristo, al entrar en tu vida, se manifiesta es con sabiduría. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar perder esto. Porque no es que no lo tienes, sino que simplemente viniste a la iglesia y seguiste haciendo las cosas lo mismo que las hacías antes de venir a la iglesia. Entonces, ¿para qué venías a la iglesia? Si el estar aquí no te hace un cambio, entonces tú sigues haciendo lo mismo. ¿Te falta qué? Sabiduría. Te falta revelación. Porque la sabiduría, el espíritu de sabiduría no solo es conocimiento, sino que apliques lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando. Muchos se pueden saber la Biblia. Yo he tenido experiencias con personas que quizás hasta se la saben mejor que yo. Pero el resultado de su vida, ¿cuál es? No es con fruto. No es tanto que yo conozca o me la sepa, sino que de verdad la aplica.
que yo pueda aplicar lo que sé. La sabiduría hace que lo mucho o poco que quizás tú estás aprendiendo de la palabra de Dios sea aplicado en tu vida para que tu familia, tus hermanos, en tu trabajo, en todo lugar, tus vecinos, en tu negocio, todo mundo pueda ver que tú aplicas esa sabiduría. Amén. Y te van a mirar porque en ti hay algo especial. Cuando usted busca en la escritura en Deuteronomio 34:9, no está ahí en la pantalla, pero usted escríbalo para que lo haga en casa. Usted tiene tarea esta semana. Y Josué dice, y Josué le dijo, hijo de Nun, Deuteronomio 34:9, sí. Fue lleno del espíritu de sabiduría, dice. José fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y dice que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué nos dice la escritura? Que en ese hombre había el espíritu de sabiduría. Porque alguien se lo traspasó. Dijimos primero que el Señor le dijo a Moisés, voy a colocar el espíritu que hay en ti en ellos. Y va a Josué y se lo dio. Pero luego dice que por razón de que el espíritu estaba en este hombre, en Josué, el pueblo lo siguió. No pretenda que alguien te siga si tú no tienes un espíritu diferente. Papá, no esperes que tus hijos te obedezcan si tú no eres un testimonio. Si no tienes un espíritu diferente, no va a haber. Moisés hizo algo. Obedeció, ungió, puso las manos en él, pero eso le llevó a él a que tuviera un espíritu de sabiduría. Hizo de Josué algo extraordinario. Pero muchos a veces pueden conocer muchas cosas, pero como no tienen ese espíritu de sabiduría, aunque tengas mucho conocimiento, finalmente eres un fracaso. Eres muy bueno en tu profesión, pero cuando llegas a casa eres un desastre. Porque te faltó sabiduría. Quizás diría, yo no tengo ni quiero nada de esto con tal de que yo pudiera vivir feliz. Pero tú tienes que aplicar la única sabiduría que no viene del mundo, sino que viene de Dios. Y es la que está en la palabra. La inteligencia la logramos yendo a la escuela, yendo a la universidad. Pero tú no puedes ser sabio si no logras que la sabiduría de Dios se manifieste con poder en tu vida. Esa es la sabiduría que de verdad va a permanecer. Y en la iglesia nosotros tenemos que tener esa lámpara encendida. ¿Cuántos dicen amén? Usted espera que en la iglesia haya sabiduría. Y si usted la recibe, Dios lo empodera para que usted sea sabiduría en casa. El siguiente es el espíritu de consejo. Mira que sí lo tenía. Qué pena con ustedes. El espíritu de consejo dice en Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En las iglesias tiene que existir ese espíritu. ¿Para qué? Para que a través de los líderes, de los pastores, de los maestros, el pueblo sea aconsejado, para que todos puedan recibir sabiduría de parte de Dios y sean dirigidos por el Espíritu Santo. El espíritu de consejo es algo muy necesario, que todos necesitamos. Si ustedes lo ven, todos esperan una palabra, un consejo. Por muchos años, eso ha sido nuestro trabajo. Todos los días yo llegaba a la oficina y había gente llegando para recibir ¿qué? Un consejo. Probablemente conocía cuál era su problema y cómo resolverlo, pero necesitaba un consejo para poder caminar con seguridad. Y qué bueno que usted sea ese instrumento que Dios usa, para que usted pueda ser de verdad el mejor instrumento en su hogar. Porque ¿qué es un consejo? Un consejo es algo como que usted ordena toda la información, todos los datos. Es como que usted lo pone sobre la mesa y pone los pros y contras. Usted empieza a ver dónde estaba lo anterior y luego va a ver cómo va a salir adelante. Pero todo eso es guiado por el Espíritu Santo.
Es algo que Jesús tenía. Y cuando Jesús daba una palabra, Jesús lo estaba haciendo de una manera tal que era guiado completamente por el Espíritu de Dios. Imagínense cuando Jesús lo tratan de cuestionar y le dicen, a ver, tú que eres tan sabio, le preguntan, ¿es lícito pagar los impuestos al César? ¿Y Jesús qué respondió? Jesús no se fue entrompado ahí mismo a responder. Él empezó quizás a pensar algo. Dice la Escritura que Jesús sonrió. No se enfrentó, inmediatamente sonrió, pero mientras él estaba sonriéndose, venía a él el espíritu de consejo. ¿Y qué salió de Jesús? Sabiduría. Porque en ese momento, ¿qué hace? Viene toda esa información cultural, histórica, todo eso viene a nuestra mente. Y usted deja que la otra persona hable, y mientras esa persona hable, usted está recibiendo de Dios todo. Y cuando usted se pone a hablar con esa persona, hace como hizo Jesús. Jesús pensó y dijo, si le digo que le vamos a pagar los impuestos al César, entonces van a ir a los sacerdotes y los judíos a decir que yo estoy del lado de ¿quién? De los romanos. Pero si no, entonces me van a juzgar también. O sea, de alguna manera había que saber cómo balancear eso, porque o estaba con ellos o estaba en contra de ellos. Y Jesús, ¿qué les dice? Pasen una moneda, tírenme en una moneda, y Jesús la tira. Y con eso le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que en esa respuesta había sabiduría, había inteligencia de parte de Dios. Y eso es lo que Dios va a traer a tu vida. Inteligencia, sabiduría, si tú anhelas. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo anhelo un principio de consejo en mi vida. Cuando usted se hace mayor, usted lo necesita. Porque van a venir los problemas con su familia. Y muchas veces hasta su hermano de sangre le va a venir y le va a decir, tú que eres tan aleluya, necesito que tú me ayudes. ¿Y usted qué tiene que hacer? Pedirle a Dios para que el espíritu de consejo baje. Inmediatamente usted le dé una palabra a esa persona y se pueda de verdad salir adelante. Necesitamos buscar y anhelar. Cada día quizás usted mismo experimenta eso en su vida. Por eso es que a veces no somos sensibles, pero usted está experimentando, porque algunas veces le ha pasado que usted quiere salirse de su trabajo. Usted quiere hacer un negocio. Usted quiere cambiar de ciudad. Quizás usted quiere montarse en un avión y irse de viaje. Pero de repente usted cambia de decisión. ¿Sí o no? Y usted dice, no sé por qué. Pero algo vino a usted. Y ese es un espíritu de consejo. Cuando Dios empieza a guiarte para que tú tomes las decisiones correctas y puedas caminar en la dirección que Dios quiere. Eso es un movimiento sobrenatural que se da en segundos en nuestra vida. No es que usted sea demasiado, sino es Dios el que viene a nosotros para darnos ese consejo. Anhelar el espíritu de consejo que estuvo en Jesús y que ahora está disponible para cada uno de nosotros es parte de la sabiduría de Dios que hoy el Señor nos ofrece. Si tú estás esperando una decisión, quizás quieres decidir dónde vas a ir a estudiar. Estás quizás decidiendo o esperando decidir por una posición en un trabajo. Algo. Es más, de pronto quieres casarte. Lo único que necesitas es que en ti se active esa manifestación del consejo. Oigan, jóvenes, ustedes andan como loquitos buscando con quién hacer su vida. Pero si usted busca el espíritu de consejo de Dios, él o la que se va a reunir con usted no va a ser una persona cualquiera. Amén. Recuerde que hay tres cosas. El espíritu de consejo debe estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si hay un consejo sabio, usted va a poder hacer las cosas. En los líderes, en los pastores, deben haber consejos sabios para guiar la iglesia y llevarnos en el diseño de Dios.
Oiga, el consejo que yo te doy es el consejo que Dios pone en mí conforme a la palabra. No es el consejo que tú quieres escuchar. Porque si vienes porque yo te quiera reafirmar lo que tú quieres, ese no es consejo. Tú quieres simplemente que te hagan lo que a ti te da la gana, y así no es. Si vas a recibir un consejo, tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe y te lleve a ese lugar. Hay tres cosas que quiero cerrar con este consejo, con este espíritu de consejo. La una es la consejería, amén. La otra es la administración y la otra es la liberación. En la iglesia existen las tres y quizás no todos tenemos lo mismo. Quizás no todos vamos a tener espíritu de ese don de liberación, de consejería, de administración, pero la mezcla de esos tres va a permitir que en la iglesia haya una llama encendida y fuerte. Alguno te irá a guiar y te va a dar un consejo, pero otro te va a ministrar y otro te va a ayudar a liberar. Porque el que ministra te va a ayudar a encontrar cuál es la raíz de tu problema. Y luego el que te libera te va a guiar para que tú salgas completamente de toda esa iniquidad en que tú estás metido. Amén. No parece, se lo voy a repetir todo entonces. Así que todos anhelamos un espíritu de consejo. Amén. El espíritu de Jehová. Miren este, qué interesante. Dice, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí que hay. ¿Dónde hay libertad? Donde está el espíritu del Señor. Ahora, ¿dónde está el espíritu del Señor? A ver, en básico, nivel 1, ¿dónde está el espíritu del Señor? Amén, gloria a Dios, en mí. Exacto, aquí, mire aquí. Jesús vino para darnos tres cosas. Vino para hacernos salvos, para darnos salvación. El Señor vino para sanarnos y el Señor vino para liberarnos. Amén. O sea que el verdadero creyente que un día recibió a Jesús, ese verdadero creyente, ese día se hizo salvo, se hizo sano y se hizo libre. Pero si aún tú sigues sintiendo que te persiguen esos demonitos, usted no es libre. Sorry for you. El único palabra en inglés que voy a decir hoy. Sí. Si usted cede fácilmente a sus pasiones, usted no es sano. Su mente está contaminado. Si usted todavía experimenta situaciones donde se siente que hay angustia, que tiene zozobra, que le da miedo, es más, a veces no puede ni dormir y lo atormentan todas esas vivencias pasadas, usted aún no es libre. Necesita trabajar en esa área para romper con toda iniquidad y quitarle todos esos derechos legales al enemigo. Porque un día, ¿sabe qué sucedió? Él vino y sembró una semilla en usted. Hace tiempos quizás, hereditario como sea, esa semilla fue sembrada en tu vida. Tú llegaste a Cristo, perfecto, eres un hijo de Dios, lavado con la sangre, gozas del beneficio de ser llamado un hijo de Dios. Pero esa semilla que el diablo un día puso, sembró, creció y a veces viene y te da un frutico. Y él viene y quiere volver otra vez a atacar tu vida. Pero tú tienes que tener claro que necesitas que en ti haya el Espíritu de Jehová para que experimentes de verdad una libertad. Para que experimentes de verdad una liberación. Y entonces seas tú libres en cuanto a tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y de verdad seas esa persona que Dios cada día lleva en sus caminos. Hay gente que llega a la iglesia y no dura mucho, se van. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden ir con la luz. Y apenas siente que le van a sacar esos chamucos, sale y se va. Y empieza a hablar del pastor y de la pastora. Y empieza a hablar de los líderes. ¿Por qué? Porque no dejó que el Señor obrara, como dice la Escritura, para que el Espíritu de Jehová estuviera en él y sucediese esa libertad. Amén.
Así que el Espíritu de Jehová va a reposar en todos y cada uno de los que hemos recibido al Señor y hemos decidido que se haga la voluntad del Padre y no la de nosotros. Así que en una iglesia no puede faltar el espíritu de liberación. Si usted está yendo a una iglesia y ahí nunca le hablan de que necesita ser libre, yo le recomiendo una cosa: corra, papito, porque usted el que lo está reteniendo ahí es otro. Busque donde de verdad usted pueda ser libre, porque donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Amén. Dele ese aplauso al Señor. El espíritu de inteligencia. Mire lo que dice el espíritu de inteligencia. ¿Cuántos quieren tener de los 3 que llevamos ya? Aleluya. Listo. Y entonces dice, vamos con el cuarto. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán ¿qué? Doctrina. La palabra nos dice que muchos se extraviaron por falta de conocimiento. Y es verdad. Muchas veces nosotros decidimos cosas y luego nos dicen, ¿por qué lo hiciste? Si era así, así, así. Yo no sabía. Si me hubieran dicho, porque te falta conocimiento. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos desde muy pequeños, con toda seguridad que la cosa sería diferente. Porque la palabra nos dice entonces que inteligente es todo aquel que no es tonto. Dice la pastora. Todos los hombres de Dios fueron inteligentes. Mire, Jesús fue un hombre inteligente. ¿Cuántos dicen amén? José fue supremamente inteligente. Fue tan sabio, tan inteligente él, que supo guardar la semilla por muchos años. Y durante los 7 años que hubo escasez, él fue el único que tenía cómo alimentar a su pueblo. Hubo 7 años de abundancia después. Él, después de que le interpretó los sueños al faraón, a él le dijeron que él era un hombre inteligente. ¿Por qué? Tenía un espíritu diferente, tenía una inteligencia diferente. Él supo trabajar con el faraón. Es más, él preparó al copero para que después él fuera el que le ayudara y lo moviera a una posición. Eso no lo hace cualquiera. Si él era en una cárcel ahí, pero él preparó todo eso porque en él había algo que es inteligencia. Porque todos queremos tener ese espíritu de inteligencia, ¿sí o no? ¿O cuántos quieren andar con alguien que tenga un espíritu de tontera? Sí, que todos los cristianos deberíamos ser muy inteligentes, ser más inteligentes, no porque razón de que seamos cristianos, sino porque en nosotros está la palabra de Dios. En nosotros está en la palabra de Dios. Y usted tiene que comer Biblia. Mire, no hay una reunión donde nosotros no estemos que salga a la luz la palabra de Dios. Algunos dicen, ay no, qué pereza andar con los pastores. Todo el tiempo andan con la Biblia. Y todo el tiempo le sacan un versículo. Usted venga un día a conversar con nosotros o siéntese un ratico por allá a comer en cualquier restaurante. Invite a uno bien fino, con la pastora. Siéntese ahí, verá. Que eso es cucharada tras cucharada un versículo. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que está en nosotros. Hay palabra de Dios. Moisés fue inteligente, sacó a su pueblo. Pablo fue un hombre inteligente. Mire, Pablo estaba en la cárcel y fue inteligente, y cuando salió de la cárcel, ¿se acuerdan de eso? Cuando ellos estaban allá y adoraban al Señor junto con Silas. Pero fue muy inteligente cuando él fue a hablar con los romanos, porque les dijo, ustedes no me pueden tratar de la misma manera, y les exigió que a él lo sacaran con honores de ahí. Eso se llama una persona inteligente. Ninguno de ellos que Dios usó fallaron en las cosas que Dios les encargó. Daniel fue un hombre inteligente. El mismo Nabucodonosor, después de que lo puso a él en ¿cómo se llama?, en humillación y todo, tuvo que reconocer que en él y en sus amigos había ese espíritu de inteligencia, y dijo, no hay nadie, dice que lo halló 10 veces mejores que todos los demás.
Así es como Dios te ve. Dios te ve inteligente y va a hacer que el mundo vea que tú eres inteligente. Porque en ti está el espíritu de inteligencia. Si tú haces eso en casa, tus niños van a ser inteligentes. Yo lo he visto aquí. Tuve la oportunidad en una de las clases ver 2 niños. Y en esos niños lo que yo vi fue el espíritu de inteligencia manifestado. Porque en temprana edad en su casa se ha hablado de la palabra de Dios. No solamente le han dado TV o juegos. No, se ve que haya habido palabra de Dios. Pero cuando no se tiene el espíritu de inteligencia, el diablo te va a enredar y te va a hacer dudar. Y entonces te va a sacar del propósito de Dios. Y de repente un día dices que yo me siento como que estoy cansado. Por favor, si tú te sientes cansado de las cosas de Dios, necesitas rápidamente buscar cómo ser libre, porque el enemigo está agarrando tu mente y te está robando lo que Dios puso allí. ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene? Mire lo que dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los expertos y todos los médicos y todos los científicos dicen que nosotros ahora dicen que tenemos 15 inteligencias. 15. Y a veces no sabemos si tenemos una. Y ellos nos están enredando ahora con 15. Que la de lingüística, que la lógica, que la musical, que la emocional. Está bien que todos tengan ese tipo de habilidades y dones. Pero usted necesita una que está aquí. Amén. Esa es la verdadera inteligencia, la que está en la Escritura. Todo lo que usted vive hoy estaba aquí. Ustedes sabían, aquí está la instrucción acerca de cómo mantenerse usted libre de bacterias, gérmenes y de infecciones. El Señor aquí estableció cómo hacer los baños, las letrinas, no el hombre. Lo estableció. Desde un principio les dijo cómo hacer. Esa no es la clase de hoy, pero otro día se lo vamos a decir. La base de la justicia es esto. La constitución de este país donde usted y yo estamos está basada en ¿qué? En la Escritura. Mire, hasta el año 1492. ¿Qué sucedió en el 1492? Ahí, esa pastora está afiladita. En 1492 el hombre se dio cuenta, oiga bien, vino apenas ahorita, le cayó el 20, como dicen algunos, que la tierra era redonda. Y usted va a la Biblia y en el libro de Job, 4000 años atrás, dice que el Señor gobierna sobre el círculo de la tierra. O sea que todo está aquí. En la Biblia es algo muy completo. Dice que también se dice que se creía antes que la tierra estaba sostenida por un gran hombre, un Atlas, decían así. Pero ¿qué dice Job? Que todo cuelga de él. ¿De la mano de quién? De Jehová. Donde está la sabiduría y la inteligencia, ahí está el Señor. Y usted y yo debemos hacer que eso venga a nuestra vida. Dígale al Señor: yo anhelo de ti, Señor, ese espíritu de inteligencia. Ahora, el espíritu de inteligencia va ligado con algo muy importante, y es el espíritu de conocimiento. Porque mi pueblo fue cautivo, dice, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Cuántas decisiones en tu vida te han llevado al fracaso porque no tuviste conocimiento? No sabías, entonces cometiste el error. Lo intentaste y te fue mal. Pero si hubieras tenido el espíritu de conocimiento, con toda seguridad, ligado al espíritu de inteligencia o ligado al espíritu de consejo, tú no te hubieras equivocado. No golpee a su cónyuge, que ella es también una bendición para usted. Dios todo lo sabe. No te escudes quizás con decir que no lo sabías,
¿Por qué? Porque si tú vienes a la iglesia y tienes comunicación con el Espíritu Santo, es Él el que te va a convencer y el que te va a llevar a tierra de bendición. Amén. Existen dos tipos de conocimiento, el natural y el revelado. Natural, el que se adquiere cuando uno está estudiando. Usted se puede aprender la Biblia. Es más, en algunas iglesias hay ministerios donde ellos enseñan a la gente cómo aprenderse la Biblia. Y está muy bien. Usted apréndase la Biblia, que algo va a hacer el Señor. Pero hay un espíritu, hay un tipo de conocimiento que es el revelado. Y es el que nosotros debemos buscar. Porque el uno lo conseguimos educándonos en la escuela, pero el revelado viene de parte de Dios. Amén. ¿O usted no quiere ese? Que cuando usted lea la palabra se le abre y diga, ¡wup! Eso no lo había visto yo antes. Que cuando usted se arrodille, el Señor le hable, porque Él se revela a usted. Y deje de sufrir tanto, porque vino al altar y nadie se le arrimó. No, el espíritu de revelación viene a usted. Y el Señor se revela con una palabra, el Señor se revela con un canto, el Señor revela con cualquier cosa, porque Él sabe cómo hacerlo. Así que necesitamos ejercer ese espíritu de revelación. Y es el que nos va a decir cómo nos vamos a mover en esa dirección. El hombre en casa debía mostrar que es una lámpara que está encendida. El hombre en casa debería mostrar que es una lámpara que está encendida. Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Quién fue el que se equivocó? ¿Eva o Adán? No se me adelante. Toda culpa le cae ¿sobre quién? Sobre la cabeza. La responsabilidad es del hombre. Él es el que manda. Ser cabeza es ser el responsable. No le quita la responsabilidad a la otra persona, pero finalmente el Señor te va a cuestionar, varón, y te va a preguntar, lo que te di, ¿lo recibiste o no lo aplicaste? Así que hay uno que nos gusta mucho y es el espíritu de temor de Jehová. Amén. El temor de Jehová, ¿qué es? Diga conmigo, es aborrecer el mal. Ay, en básico, a ver, despacio. Aborrecer el mal. No les oigo. Aborrecer el mal. Usted que está en la última silla, hable, que de aquí le estoy viendo que no abre la boca. El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aleluya. Ese es el que usted va a resaltar. ¿Por qué? Porque en la iglesia necesitamos cada día que ese espíritu de temor sea manifestado. Temer a Jehová no es correr de miedo. No, es más bien como dice Deuteronomio, que andemos en todos sus caminos, que le amemos y que le sirvamos de todo corazón. Amén. Si en la iglesia no se da ese espíritu de temor, déjeme decirle que le estamos sirviendo al mundo. Pero en la iglesia tiene que existir el espíritu de temor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el espíritu de temor, cada día vamos a ser esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Porque temor de Dios es alabar a Dios con una convicción total de arrepentimiento. Y no quizás escondiendo el pecado. Tú no puedes adorar a Dios con el pecado guardado. Temor a Dios es darle a Él toda la honra y no a los hombres. Tú no puedes venir a la iglesia para quedar bien con el pastor. No, tú tienes que pensar que vas a la iglesia para agradar a Dios y para reunirte con Él y que el Señor te dé. Ay, que el pastor va a estar de vacaciones, pues no voy. No, 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 venga, al contrario, para que usted reciba lo que el Señor tiene. Temor de Dios es cumplir la palabra y creer que el Dios real cumple lo que le promete. Porque una iglesia que tiene temor de Dios no tolera el pecado. Y usted será completamente bendecido. Porque Dios se va a agradar de lo que hay ahí.
Así que el temor de Jehová nos permite tener conocimiento, sabiduría, consejo, revelación, poder. Y eso hace que nuestro candelero, nuestro candelabro sea encendido cada día para cumplir el propósito que Dios diseñó para con nosotros. Cada día necesitamos ser conscientes que el diseño de Dios es perfecto y que necesitamos ese diseño para que no actuemos como sucede en el libro de Apocalipsis, que estaban haciendo las cosas como el mundo le parecía. Y así quizás hay muchas iglesias hoy que se dejan llevar porque eso es lo de la temporada. Y entonces traemos a la iglesia un montón de cosas que a Dios no le agrada. La palabra dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Que el Señor nos cuide de ser una iglesia muerta. ¿Cuántos dicen amén? Que usted venga a la iglesia y usted pueda sentir el mover del Espíritu, porque aquí hay temor de Jehová. Aquí hay temor de Jehová, y cuando hay un temor de Jehová hay una iglesia avivada, hay una iglesia que adora de verdad con un corazón engrandecido para Él. Pero hay uno que usted y yo necesitamos, y es el espíritu de poder. Diga conmigo: espíritu de poder. Cuando a David le dieron la armadura para que él fuera a pelear y acabar con el gigante, David no podía con esa armadura, y menos podía con la espada que le entregaron. Mas sin embargo, cuando él derriba al gigante, él corre y toma la espada. Oiga bien, yo creo que de acuerdo a lo que nos han ilustrado, la espada era más grande que el mismo Davidcito. Pero cuando él derriba al gigante, él coge la espada, y con esa espada, que es tan grande y más pesada, deja caer sobre el cuello del gigante y le corta la cabeza. Eso es algo que no se puede hacer si no es mediante el poder de Dios. ¿De dónde salió ese poder que hubo en este hombre? Del Espíritu de Dios. En David había un espíritu diferente, menospreciado por el mundo, pero engrandecido por Dios. Había un espíritu superior. Diga conmigo: espíritu superior. En algunas versiones quizás habla de espíritu de fuerza, de fortaleza, de potencia. Pero el Espíritu de Dios es algo que te da poder. Diga conmigo: poder. Lo que no podías hacer por tus propias fuerzas, por tu humanidad, con el espíritu de poder tú lo puedes hacer. Porque hay algo en tu interior que te dice que sí lo puedes. Hay algo en ti que te dice que lo puedo. La palabra viene y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que otros dicen que no puedes, tú desde tu interior estás seguro que sí puedes. El espíritu de poder es lograr hacerlo, y no solamente hablar, sino hacerlo. Usted y yo, que somos la iglesia, tenemos que mantener esa lámpara de ese espíritu de poder, de tal manera que se manifieste en nosotros el poder de Dios. Y así ya no seremos unos cristianoides, seremos verdaderamente unos hijos de Dios. El espíritu de poder nos va a llevar a nosotros a una dimensión que el enemigo no podrá tocarnos. Y quizás se da en la iglesia, pero necesitamos que se nos abran un poquito esos ojos del espíritu para verlo. Nosotros lo vemos. Muchas veces esas manifestaciones las vemos en la iglesia, porque muchos de ustedes llegan a la iglesia y quizás cuando llegan ni saludar quieren, no nos quieren ni hablar, dicen que les da miedo hablar en público. Pero por razón de que tú dejaste que se dieran esas manifestaciones del Espíritu, empiezas un día
y dices: yo estoy listo, quiero hacer algo. Entonces empiezas a cantar, empiezas a tocar un instrumento, empiezas a ser un maestro. Hasta allá entonces predicas, porque en ti se manifestó el espíritu de poder a través del Espíritu Santo. Porque dice claramente en el libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo actúa completamente en cada uno de nosotros y actúa con ese poder. Dios quiere que todos podamos hacerlo y podamos orar de una manera especial. Y quizás lo que está haciendo usted hoy es porque ya tiene ese poder en su vida. Hay algo que está operando extraordinariamente en ti. Y el Señor solamente te dice: actívalo, muévete, porque hay cosas más grandes para tu vida. El poder, ese espíritu de poder que hay en cada uno de los hijos de Dios, son los que nos llevan cada día a hacer esos testimonios vivos, para que el mundo conozca que Él es nuestro Dios. Un hombre en casa, un hombre necesita esa manifestación, ese espíritu de poder. ¿Para qué? Para guiar su hogar. Miren, varones, nuestras esposas, nuestros hijos no deberían nunca ver a un hombre temeroso. Nunca deberíamos ser esos hombres que le decimos a la mujer: vaya usted, mija. Un hombre que se esconde, que le da miedo y que manda a la mujer. Van a una oficina y entonces se para aquí y le dice: andamos. Y casi que el que lo va a recibir dice: ya lo vi. Necesitamos ese espíritu en nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos esas personas fuertes, decididos a poner la cara por nuestros hijos, por nuestras mujeres. Que no nos vean nuestros hijos como hombres débiles, que salimos ante la primera dificultad corriendo. Que no seamos esos hombres que cuando hay un problema, lo primero que hacemos es que dejamos la casa y volvemos a buscar la casa de nuestra mamá. Que tengamos un espíritu fuerte para poder sacar adelante nuestros hijos y que ellos vean en nosotros lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Este es un espíritu que no va a venir sobre un cristiano temeroso. Usted tiene que venir a la iglesia y venir decidido a que entra, pero va a salir transformado. Que usted no es una persona tímida, sino que usted está fortalecida y que usted sale diferente cada vez que viene a buscarle a Él. Que cuando vienen esas situaciones difíciles, usted toma la palabra y no se alinea, sino que usted toma la palabra. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, ni de ¿cómo llama? De temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted y yo somos esas rocas fuertes. Somos esos representantes de Cristo en nuestros hogares. Los niños verán a un papá que se pare firme. Y usted, mamá, haga que su esposo tome ese rol. El espíritu de poder es para poder. No diga simplemente qué difícil es, no puedo hacer ese negocio. Vaya a la presencia de Dios. Métase con el Señor. Y Él le va a guiar y le va a llevar a la decisión correcta. Nunca digas es muy difícil o es que yo nunca puedo. Aquí hay un espíritu de poder. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo ha experimentado. Testimonios hay. El testimonio que usted tiene no lo ha dicho todavía, pero sáquelo, mándelo.
para que el mundo conozca que en usted también se hay esa manifestación del Espíritu de Dios. Aquí se mueve la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Sentimos la libertad del Señor. Y hay buenas nuevas para todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Pónganse de pie, por favor. Nosotros lo podemos hacer en el nombre de Jesús, si el Espíritu de poder está en nosotros. Anhele, anhele ese Espíritu de poder, porque Dios va a hacer las cosas por el poder del Espíritu que está en ti. Hay un espíritu diferente, hay algo diferente en nosotros, hay algo especial, hay algo que el Señor colocó un día, y todos los días Él te dice: no es poder, no es por fuerza, es mi espíritu. Así que diga al Señor: no es poder, es tu espíritu. Ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven tu espíritu, anhélelo. No es poder, no es por fuerza, eres tú el único. Dígale al Señor: tú me sacaste de la oscuridad, tú me sacaste de esa tierra donde no había esperanza y me trajiste a lugares. Soy tu canción, eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a ti. Me rindo ante ti. Del Espíritu no va a llegar si nuestra vida no está llena de obediencia, si no está llena de rendición, de sometimiento. No va a llegar si aún albergamos arrogancia en nuestro corazón. Necesitamos darnos a Él y decirle al Señor: no es poder, no es por fuerza, Señor, es su Espíritu, Santo Espíritu. Dígale al Señor: es poder, no es por fuerza, es su Espíritu. Ven Espíritu, no es poder, no es por fuerza, es su Espíritu. En Espíritu es poder. Daniel logró que él fuera llamado un hombre inteligente gracias a que en Daniel hubo entrega, ayuno, oración, y Dios se agradó. Moisés tenía con Dios una relación, no una religión. Pablo
Pablo recibía revelación permanente porque en él se activó el Espíritu de Dios con todas sus manifestaciones. ¿Qué estás anhelando tú hoy? ¿Qué es lo que tú anhelas hoy? ¿Vas a salir igual de como entraste? ¿O estás buscando que el Señor te dé ese espíritu de sabiduría como lo hizo con Salomón? Que tú puedas tener el espíritu de conocimiento que actuó en José. O que recibas el espíritu de consejo que había en Samuel. Y qué mejor que tengamos el espíritu de poder como David. Pero hoy el Señor te dice: me quiero mover en esta casa y tengo poder para sanarte, tengo poder para liberarte. Solamente necesito que tú te rindas y que vengas para yo hacer la obra. Si usted tiene un problema que aún no ha podido solucionar en sus propias fuerzas, dígale al Señor: no es con poder, no es con mis fuerzas, es con tu espíritu, y voy a pelear esa bendición. Empiece a declarar que usted pelea esa bendición, usted pelea ese problema que tiene, esa enfermedad. Empiece a declarar que es sano en el nombre de Cristo Jesús, que usted es libre, que usted se mueve en una dimensión sobrenatural y que todo lo que no podía, hoy lo puede, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que esa decisión que tienes que tomar no la puedes tomar en tus propias fuerzas. Ven, te dice el Señor, ven que yo te quiero ayudar, yo te quiero guiar. Tú no eres simplemente una persona cualquiera, tú eres un hijo, eres el que yo escogí, eres el que yo llamé, tú eres el que yo necesito engrandecer. Y el Señor te dice: aquí estoy, te voy a dar de todo lo que tú me estás pidiendo. Te voy a dar y te voy a hacer libre. Te voy a hacer libre. Te haré una persona sabia. Te haré una persona inteligente. Te haré una persona de las cuales el mundo se impactará. Porque tendrás palabra para darle a tus hijos. Tendrás palabra para darle a los demás. Porque en ti yo he puesto un espíritu diferente. Si tú anhelas un espíritu diferente, el Señor te dice: aquí estoy. Te estaba esperando. Porque eso es lo que hace el Señor cada domingo, cada martes, cada día que nos reunimos. Él está aquí con nosotros, esperando que usted y yo vengamos a Él. No que Él venga a nosotros, porque Él ya lo hizo. Él ahora está esperando que demos ese paso y podamos decirle al Señor que hoy anhelamos una manifestación diferente. Porque si tienes el espíritu de sabiduría, Dios te va a hacer una persona de éxito en el reino de Dios. Si tienes el espíritu de inteligencia, serás una persona reconocida, que darás fruto. Si tienes el espíritu de conocimiento, Dios te usará para revelar su palabra y darle palabra de revelación a muchos. Pero si tú tienes el espíritu de poder, ese espíritu te va a dar las fuerzas para que tú puedas ir en contra de toda adversidad y puedas echar fuera al enemigo. Que cada vez que venga ese pensamiento de derrota, tú te pares firme y le puedas decir: mira, como lo quieras llamar, pero dile: Satanás, fuera de mi vida. No tienes ningún derecho, porque lo que creo yo en mí es más grande que lo que está en el mundo.
tiempo. Ese es el tiempo que Dios escoge para que su iglesia sea ministrada y que usted deje que el Espíritu Santo le ministre. Es el tiempo donde usted saca la mejor parte de toda la enseñanza y usted le dice al Señor: yo quiero que tú hables, que tú me ministres, que tú me guíes y que yo puedo salir en medio. Porque lo que anhelo es ser ese hijo de Dios que tiene ese espíritu diferente.